Vamos a tener la lectura en la palabra de Dios en esta mañana, en Mateo capítulo 21, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadle y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre él sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iban detrás aclamaban, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Padre Celestial, gracias Padre por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa, Padre Celestial. Gracias por los hermanos que han podido venir. Ahora en este momento, Padre, queremos dejar este tiempo con tu palabra en tus manos, para que lo estés bendiciendo, que pueda ser de ayuda para cada uno de nosotros, Padre Celestial, y que todo sea para tu gloria y para tu honor. Dejamos todo delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, vamos a hacer una pequeña recopilación de los últimos días de su última parte del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vemos que esta última semana, dice, en 6 intensas jornadas, Cristo vemos que iba a ir de una entrada triunfal, como vemos aquí en este pasaje que leíamos, de una entrada triunfal a Jerusalén, aclamado por la multitud, como veíamos allí. Podemos ver, al fin de la semana, va a llegar a ser víctima de una traición y una conspiración contra él, y a la muerte en la cruz que el mismo Jesucristo había anunciado. Vemos que la Semana Santa, podemos ver que la Semana Santa es la culminación del recorrido de nuestro Señor Jesucristo, y vemos que esto es un recorrido fascinante para nosotros los cristianos, porque ese es el momento que Jesucristo hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros. Vemos que Jesús tenía una doble naturaleza. Vemos que era hijo de Dios, hecho hombre. Y vimos que vino al mundo a expiar el pecado de toda la humanidad, el pecado de cada uno de nosotros. Y vemos que vino también a dejar un mensaje de paz y esperanza, y también a dejar un mandato de amor y servicio al prójimo. Así que podemos ver que el Señor Jesucristo vino a este mundo para dejar un mensaje de esperanza, de servicio y amor al prójimo. Vemos que el sacerdocio de Jesucristo, de Jesús aquí en la tierra, vemos que fue meramente breve. Vemos que 3 años bastaron para moldear nuestra civilización y modo de vida. Vemos que su ministerio, su calvario y su prédica, vemos que dejaron una huella que aún perdura después de 2000 y pico años, sigue perdurando. Así que a lo largo de los siglos vemos que la vida de Jesucristo ha inspirado a hombres en sus pensamientos y en sus acciones, y no solamente a los cristianos, sino también a muchas personas muchas veces que no son cristianos. Vemos que cuando Jesús llegó a Jerusalén con sus discípulos, como veíamos aquí en la lectura que leíamos, aquel día que vemos que hoy es recordado como el Domingo de Ramos, vemos que tenía tras de sí, como decía, 3 años de predicación, que iniciaron cuando Jesucristo tenía 30 años de edad, y vemos que fue bautizado allí en el Jordán por Juan el Bautista. Así que vemos que después de reclutar a sus discípulos,
reclutó a sus 12 discípulos, vemos que le promete a sus discípulos a convertirlos en pescadores de hombres. Y así podemos ver que empieza su ministerio, su vida errante allí por toda Galilea, predicando la palabra de Dios, haciendo milagros y pescando almas. Podemos ver que a su paso, cuando el Señor Jesucristo pasaba, podemos ver que los enfermos eran sanados, vemos que los pecadores se arrepentían de su pecado, vemos que aquellos que eran muchas veces descartados por la sociedad se sentían convocados por Jesús. Y vemos que el Señor Jesucristo ha dejado muchas enseñanzas que muchas veces ya las hemos escuchado. Enseñanzas quizás simples, pero que traen algo muy importante. Vemos que esas enseñanzas podemos ver que las encontramos en la palabra de Dios. Esa frase muy conocida, como dice, no solo de pan vive el hombre, si te pegan una mejilla, ofrécele también la otra. Vemos que también decía, los últimos serán los primeros. Y aún allí, ya estando en la cruz, el Señor Jesucristo dice, perdónale, Padre, porque no saben lo que hacen. Vemos que los 3 años de su ministerio, de Jesucristo aquí en la tierra, vemos que tuvo que tratar con el orden establecido allí que había, tanto en lo político como en lo religioso. Vemos que Jesús era celebrado por la mayoría allí, por la mayoría de la gente celebraba cuando Jesús estaba. Pero también podemos ver que Jesús también era condenado, amenazado, perseguido por aquellos que no estaban de acuerdo con él y con sus enseñanzas. Así que podemos ver que el Señor Jesucristo era celebrado, pero también era amenazado, perseguido por aquellos que no estaban de acuerdo con él. Para comprender un poco lo que sucedía en aquellos tiempos, en aquella Pascua, podemos ver que hay que tener en cuenta que la región de allí se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. Vemos que también había otras regiones que estaban ocupadas por el Imperio Romano. Y vemos que Roma toleraba las religiones locales. Podemos ver que en este caso era la judía. Y vemos que toleraban las religiones como un elemento de orden. Pero podemos ver que en el panorama interno de la fe, allí dentro de los judíos, vemos que había muchas discordancias, había diversas corrientes. Podemos ver que estaban los saduceos, que eran meramente acomodados allí con los ocupantes extranjeros. También vemos a los fariseos, que eran muy apegados a las observaciones de lo ritual. Los samaritanos, que podemos ver que no reconocían otra autoridad que la autoridad del templo. Los celotes, que querían muchas veces pasar a la acción violenta. Podemos ver que estas corrientes y sectas fueron más o menos toleradas allí por los judíos. Pero podemos ver que en esa época, era una época que había allí una crisis muy grande, política y moral. También podemos ver que cuando Jesús comenzó su ministerio, tuvo muchos contratiempos, como decía. Había muchas personas que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. Y vemos que tuvo muchos contratiempos. Y podemos ver que la vida cristiana no era muy tolerada. Porque podemos ver que la prédica del Señor Jesucristo no solo predicaba a los judíos, sino que la prédica de Jesucristo era para todos, dirigida a toda la humanidad entera. Consideraba como una unidad. Vemos que no permitía que fuera ser una secta, sino una religión universal. Y por esa parte, su insistencia en que el Señor Jesucristo venía a dar vuelta a todo lo que se había dicho antes con la autoridad. Porque podemos ver que el Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho, pero después dice, pero yo os digo. Así que podemos ver que el ministerio del Señor Jesucristo fue complicado. Los judíos muchos no estaban de acuerdo con ello.
Pero podemos ver que el Señor Jesucristo anunciaba una nueva fe. Y esto explica por qué al Jesucristo anunciar una nueva fe, un nuevo camino, esto explica por qué había tanta persecución y reprensión a Jesús y a los discípulos entre las autoridades de aquella época, tanto las civiles como las religiosas. Vemos que los hebreos ni los romanos podían tolerar el desafío de Jesucristo allí, esta nueva fe que Jesús estaba anunciando. Vemos que luego Jesucristo, como podemos ver aquí en esta lectura que leíamos, Jesucristo decide ir a Jerusalén, aún sabiendo lo que le esperaba allí en Jerusalén, porque él sabía lo que le esperaba. Y podemos ver que Jesús avanza por la ruta hacia Jerusalén y vemos que lo siguen sus discípulos, pero como veíamos aquí en la lectura, una gran multitud también seguía allí a Jesucristo. Y vemos que Jesucristo fue entrando a Jerusalén, montado sobre este pollino, como veíamos allí en la lectura. Y vemos que la multitud, entusiasmada por la palabra del maestro, como lo llamaban, siguen a Jesús y se han montado en un pollino. Y podemos ver que la gente ponía allí en el camino sus mantos y ramas, y podemos ver que decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que podemos ver que Jesucristo entra allí a Jerusalén, como podemos ver que allí en el título, que no es inspirado, pero dice: la entrada triunfal en Jerusalén. Jesucristo entra triunfante allí en Jerusalén. Pero podemos ver que muchos allí de los fariseos no estaban muy de acuerdo con esto que estaba sucediendo. Pero podemos ver que el Señor Jesucristo llegó hasta allí. Y luego podemos ver que el Señor Jesucristo, luego que entró a Jerusalén, fue hasta el templo. Y podemos ver que allí en el templo los cambistas habían agarrado la casa de Dios para estar vendiendo sus cosas. Allí en este mismo capítulo, pero en el versículo 12 y 13, dice: y Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que podemos ver que el Señor Jesucristo, luego que entró allí a Jerusalén, fue al templo y echó fuera a estas personas que habían agarrado el templo para vender su mercadería, cambiar allí. Y podemos ver que el Señor Jesucristo, podemos ver el celo del Señor Jesucristo por la casa de Dios. Dice: mi casa es casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Podemos ver que también que al día siguiente Jesucristo vuelve al templo. Y podemos ver que allí, en un áspero intercambio con los sacerdotes y con los ancianos, les dice que los publicanos y las rameras irán delante de ellos en el reino de Dios. Y explica allí por qué dice esto. Porque dice que vino Juan el Bautista primero en camino de justicia y vemos que ellos no le creyeron. Pero podemos ver que dice allí en la palabra de Dios que los publicanos y las rameras sí le habían creído. Así por eso los publicanos y las rameras iban a ir delante de ellos al reino de Dios. Así que podemos, como pueden ver, estamos haciendo una recopilación no cada paso, pero ahí llevando para que podamos ver que el Señor Jesucristo, hasta llegar a la muerte del Señor Jesucristo. Así que podemos ver que el Señor Jesucristo tuvo este intercambio con los sacerdotes allí, con los fariseos. Y podemos ver que en ese momento allí los fariseos quedaron enojados con él, pero podemos ver que no lo arrestaron allí porque tuvieron miedo de la multitud que estaba rodeando a Jesucristo. Y así que podemos ver que los fariseos habían de esperar otra ocasión más propicia para poder arrestarlo. Vemos que las autoridades religiosas del momento allí
muchas veces se escandalizaban con la respuesta de Jesús. Pero vemos que en cambio a la gente que escuchaba la palabra de Jesús, vemos que a la gente le gustaba, porque podemos ver que el Señor Jesucristo cambia a la gente, les encanta su respuesta. Trata de hipócritas a los fariseos y a los publicanos, a los fariseos allí dice, por sus largas oraciones, pero que no ayudaban a nadie. Así que podemos ver que la discordia que siempre tenía Jesús con los fariseos, allí que no querían saber nada de él. Pero podemos ver que el Señor Jesucristo continuó esos últimos días, y podemos ver que el Señor Jesucristo también se permite, podemos ver, reformular los mandamientos de Moisés en solo dos esenciales. Esto vamos a ir allí dando vuelta a la hoja en Mateo capítulo 22, el versículo 34. Mateo capítulo 22, 34. Así que podemos ver que el Señor Jesús allí reformuló estos dos mandamientos de la ley de Moisés. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Así que podemos ver que el Señor Jesús reformuló estos dos mandamientos y se lo explicó allí a los fariseos que lo estaban allí, se habían juntado. Dice, los intérpretes de la ley preguntó para tentarlo, diciendo, y podemos ver que el Señor Jesucristo les mostró allí, le habló con la palabra de Dios. Vemos que al irse del templo, el Señor Jesucristo dice que predice que este será destruido. Podemos ver que luego de una charla que el Señor Jesucristo, de una prédica que el Señor Jesucristo tiene con sus discípulos, vemos que sembrada de analogías sobre el reino de Dios. Esto lo podemos seguir leyendo, como les decía, en estos capítulos que siguen ahí, que no lo vamos a leer porque si no se iría mucho el tiempo, que el Señor Jesús habla sobre el reino de Dios y lo que va a suceder. Una predicción que dice sobre el reino de Dios, adelanta lo que va a suceder. Una predicción que los discípulos no retienen o no quieren retenerla porque el Señor Jesucristo le estaba diciendo que dentro de unos días se iba a celebrar la Pascua y que el Hijo del Hombre iba a ser entregado para ser crucificado. Así que podemos ver el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, hablándoles de las cosas que estarían por venir, y podemos ver que le habla allí a sus discípulos, pero ellos como que no quieren entender. Porque el Señor Jesucristo le estaba diciendo que entre unos días iba a ser entregado para ser crucificado. Podemos ver que en este mismo momento los escribas y los fariseos allí reunidos con Caifás, que podemos ver que era el sumo sacerdote de aquel año, conspiraban cómo hacer para poderse sacarse de encima al Señor Jesús. Y podemos ver que decía de arrestarlo, pero dice no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Vemos que el Señor Jesús luego anuncia a su discípulo que va a celebrar con ellos la Pascua, la última cena. Podemos ver que antes que pasara esto, vemos que el diablo ya había tratado allí con el corazón de Judas, y vemos que Judas se había ya puesto en contacto allí con los principales sacerdotes para ofrecer y entregar al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Esto allí
en Mateo, pero el capítulo 26, el versículo 14. 26, capítulo 26, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me crees, dai, y yo lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Así que podemos ver que allí un allegado del Señor Jesús, un discípulo. Vemos que, hermanos, muchas veces tenemos que estar firmes en nuestras convicciones, en nuestros caminos, firmes en querer estar sirviendo a nuestro Dios, llevando una vida que agrade a nuestro Dios, y no dejar que el diablo nos tiente, porque podemos ver que en la palabra de Dios que dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él conoce cuáles son nuestros puntos débiles. Y Él va a tratar de poder sacarnos de los caminos de Dios. Así que debemos de estar firmes en nuestras vidas cristianas, hermanos. Porque podemos ver que aquí un discípulo, vemos que el diablo entró en su corazón, digamos. Y podemos ver que por 30 monedas de plata vendió allí a su maestro. Vemos que luego Jesús envía a su discípulo para preparar todo para la cena. Podemos ver que era costumbre en aquellos tiempos, antes de una celebración importante, de lavarse los pies. Pero podemos ver que en esta cena era Jesús y su discípulo. Podemos ver que generalmente eran los sirvientes los que lavaban los pies de los invitados. Pero podemos ver que en esta reunión, en esta última cena, estaban Jesús y su discípulo, ¿no? Y vemos que el mismo Jesús tomó un recipiente con una toalla y podemos ver que comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y podemos ver, eso lo encontramos todo aquí, después lo pueden leer, lo encontramos todo en la palabra de Dios. Yo más o menos aquí lo resumí para que no se fuera muy largo. Podemos ver que Pedro, sorprendido, le dice al Señor Jesús, dice: ¿tú me lavarás los pies? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo a Pedro, hermanos? Y dice: y Jesús respondió: si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Podemos ver que dice que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Así que podemos ver que el ejemplo que nos deja el Señor Jesucristo aquí del servicio, de servirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros como hijos de Dios. Así que vemos que ejemplo nos ha dejado el Señor Jesucristo. Podemos ver que durante la cena Jesús tiene otro gesto que da a uno de los más importantes sacramentos de la vida cristiana, de los cristianos, que esto es la Santa Cena. Podemos encontrar el relato allí de la Santa Cena. Encontramos que mientras Jesús estaban allí reunidos, dice que tomó pan, y habiendo partido el pan, lo repartió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Haced esto en memoria de mí. También podemos ver que luego dice que tomó la copa y diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por cada uno de nosotros es derramada. Así que podemos ver que estos son, digamos, la parte principal para los cristianos, de poder estar celebrando esta Santa Cena, comiendo el pan, bebiendo la copa, como lo hacemos, aquellos que somos miembros de la casa de Dios, lo hacemos. Así que podemos ver que desde que la sangre, dice: bebed de ella, porque esta es mi sangre, que es derramada para remisión de pecados. Pero también podemos ver que Jesús anuncia, cuando estaban allí en esta cena, que había uno de sus discípulos que lo iba a entregar. Y podemos ver que hubo gran congoja allí
los discípulos. Se preguntaban uno al otro, ¿seré yo? ¿Seré yo? Podemos ver que también vemos que el Señor Jesús le advierte que ellos no solo van a ser dispersados luego que el Señor Jesucristo iba a ser arrestado, también podemos ver que dice que lo iban a negar. Y podemos ver allí en la palabra de Dios que este discípulo Pedro, que le decía al Señor Jesús que no lo iba a negar. Pero podemos ver que el Señor Jesucristo le dijo que antes que el gallo cantara 3 veces, lo iba a negar. Vamos a ir allí a Mateo, pero el capítulo 30. No, perdón, 26. Versículo 30. El mismo capítulo que está. Que dice así la palabra de Dios. Dice, y cuando hubieren cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Así que podemos ver, hermano, allí, en esta lectura, que el Señor Jesucristo dijo que iban a ser dispensados y que lo iban a negar. Y podemos ver que, como decía este discípulo de Jesús, que él no lo iba a negar y que si era necesario moriría con Jesucristo. Y podemos ver que el Señor Jesús le dijo allí a Pedro, y tenemos después podemos ver ahí que luego Pedro lo niega 3 veces y se acuerda de las palabras que el Señor Jesucristo le había dicho, y podemos ver que dice que el apóstol Pedro llora amargamente. Dice, antes que el gallo me negará 3 veces. Y podemos ver que a continuación podemos encontrar en la palabra de Dios uno de los pasajes que nos expresa, que vemos que queda expuesta la doble naturaleza de Jesús. Porque podemos ver que horas previas, antes de su calvario, podemos ver que el Señor Jesucristo se muestra profundamente humano, vulnerable, angustiado ante la prueba que lo espera. El Señor Jesucristo estaba allí, podemos ver, profundamente angustiado, porque Él sabía la prueba que habría de pasar. Pero podemos ver también que Él no ora nada para que evite esa prueba. Dice, podemos ver que dice, no hará nada para evitarlo. Podemos ver que dice que se retira. Podemos ver allí al monte Getsemaní. Esto lo encontramos allí en el versículo 36, pero no lo vamos a leer. Vemos que el Señor Jesús va allí con sus discípulos al monte Getsemaní para orar. Y vemos que dice que le dice allí que permanezcan allí despiertos, mientras que el Señor Jesucristo se va un poco más adelante. Y vemos que dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pero podemos ver que cada vez que el Señor Jesucristo vuelve allí a sus discípulos, podemos encontrar hermanos que los encuentra durmiendo. Y podemos ver que la oración que el Señor Jesucristo estaba haciendo allí, podemos ver que su oración y su ruego, podemos ver que era el mismo. Dice, Padre mío, si se puede de mí, pasa esta copa, pero que no se haga su voluntad, que no se haga la voluntad de Cristo, sino la voluntad de Dios. Podemos ver que después de orar, Jesús le dice allí a su discípulo
despertado ya, dice que aquel que había entregado ya venía en camino. El Señor Jesucristo ya sabía que ya venían en camino aquellos soldados que venían junto con este discípulo de él, con Judas. Y podemos ver que Jesús es entregado allí por Judas, por medio de un beso, porque él había dicho allí a los soldados que aquel a él que él le diera el beso era el que tendría que arrestar. Bueno, vemos que el Señor Jesucristo es arrestado. Podemos ver que allí había un discípulo que quiso impedir que el Señor Jesucristo fuera arrestado. Podemos ver allí que sacó su espada y le cortó la oreja allí a un siervo del sumo sacerdote, pero el Señor Jesucristo le dijo que no lo hiciera. Podemos ver que el Señor Jesucristo le dice allí a este discípulo, dice, ¿acaso no piensa que puedo llorar a mi Padre y que mi Padre enviaría una legión de ángeles para que lo ayudaran? Allí en este mismo versículo, en este mismo capítulo de Mateo capítulo 26, pero en el versículo 47. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palas, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a quién vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó una espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensa que no pueda ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirá la escritura, de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucederá para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Así que podemos ver, hermanos, que, como decimos, estamos en una recopilación. Podemos ver que hay mucha más lectura que podamos leer. Pero podemos ver que allí el Señor Jesucristo le decía a este discípulo que dejara, que él podía orar a Dios y Dios le podía mandar allí una legión de ángeles para que lo pudieran salvar. Pero vemos que para que se cumpliera la escritura, como dice allí en la palabra de Dios. Y vemos que, como veíamos allí en la lectura, que el Señor Jesús reprocha a aquellas personas que vinieron a prenderlo, allí como un criminal. Y el Señor Jesucristo dice, cuando yo estuve con vosotros, sentado con ellos, y luego dice que y habían venido a mí como a un criminal. Pero podemos ver que luego los soldados se llevan al Señor Jesús y podemos ver que allí como dice en el versículo 56, la última parte, dice, entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. Todo lo que el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos estaba aconteciendo allí, hermano. Vemos que el Señor Jesucristo fue arrestado, fue llevado y vemos que los discípulos se escandalizaron de él, lo huyeron, lo dejaron solo. Y vemos que luego Jesús es llevado, en primer término, podemos ver al Sanedrín, que era la asamblea de los sabios, y como decía, presidida por Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año. Así que, mientras Jesús compadece allí ante los sacerdotes, podemos ver allí que, como veíamos en la palabra de Dios, que Pedro estaba allí en la multitud, queriendo ver qué era lo que pasaba con el Señor Jesús. Estaba mezclado allí.
Y podemos ver que las personas allí interpelaron a Pablo y le dijeron que él era uno de los que estaban con Jesús. Y así 3 veces. Y podemos ver que, como decía, Pedro lo negó. Y cuando el gallo cantó 3 veces, Pedro se acordó de las palabras del Señor Jesús. Y vemos que lloró amargamente, porque el Señor Jesucristo le había dicho que eso iba a pasar. Podemos ver que frente a sus acusadores, Jesús estaba callado. Y los sacerdotes estaban allí increpándolo. Y le decían, le preguntaban, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y dice que Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y podemos ver que dice el Señor Jesucristo, digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces podemos ver que allí los sacerdotes dice que rajaron su vestidura, gritaron diciéndole que el Señor Jesucristo había blasfemado y que era digno de ser crucificado. Podemos ver que a la mañana siguiente el Señor Jesucristo fue llevado ante el gobernador allí romano, que era Poncio Pilato. Vemos que Pilato se sorprende un poco ante la pasividad de Jesús. Y podemos ver que Pilato le pregunta allí, ¿eres tú el rey de los judíos? Esto lo podemos ver allí en el siguiente capítulo de Mateo, pero en el capítulo 27, en el versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Así que podemos ver que el Señor Jesucristo estaba allí frente a Pilato. Vemos que Pilato, podemos ver que se sorprende un poco allí, que el Señor Jesús estaba, no decía nada a todo lo que los fariseos testificaban contra él, sino que quedaba quieto. Y vemos allí también cuando Pilato le pregunta que si tú eres el rey de los judíos, dice, tú lo dices. Así que podemos ver que al ver esto Pilato, allí ver que Jesús no era digno de ser crucificado, podemos ver que en aquellos tiempos era costumbre, cuando había una fiesta importante, liberar a un preso. Y podemos ver que Pilato le pregunta allí a la gente que estaba allí, le preguntaba, tenían a este preso allí, Barrabás, le preguntaba a quién quería que soltara, si a Barrabás o a Jesús. Y dice que todo el mundo allí, influenciado muchas veces, porque quizás había gente que allí en esa multitud que había estado en la entrada triunfal y ahora quizás estaba allí, influenciado por los fariseos para que dijeran que soltara a Barrabás. Y podemos ver que la gente allí pidió que soltara a Barrabás. Y Pilato le pregunta allí a los fariseos, dice a la multitud, ¿y a Jesús el Cristo qué quiere que haga con él? Y muchos dice que gritaron allí que sea crucificado. Pero también podemos ver que Pilato, cuando ve que ya no puede hacer nada, que quieren crucificar al Señor Jesucristo, dice, entonces Pilato se lavó las manos frente a ellos y podemos ver que dijo, inocente soy de la sangre de este, allá vosotros. Y podemos ver que ahí en ese momento soltó a este preso, Barrabás, que sí era digno de ser muerto allí en la cruz, porque podemos ver que eso era, en ese tiempo, era una de las peores muertes, que eran muertes, allí muertos
los reos más importantes eran muertos allí en la cruz, y vemos que Barrabás fue librado y que el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo fue entregado allí para ser azotado, y luego fue entregado allí el Señor Jesús para ser crucificado. Y vemos que luego podemos ver allí que el Señor Jesucristo, luego que lo están allí castigando, que lo están azotando, vemos que los soldados se burlan de él. Lo podemos encontrar en la palabra de Dios, hermanos. Como le decía, es importante que podamos leer siempre la palabra de Dios, pero en esta semana estar leyendo esta parte allí en los evangelios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que el Señor Jesucristo padeció allí para luego estar muriendo allí en la cruz del Calvario. Podemos ver que luego el Señor Jesucristo estuvo ese recorrido de allí hasta el Gólgota, llevando su cruz. Podemos ver que llegó una parte del camino que el Señor Jesucristo no pudo llevar la cruz, y que fue allí a una persona que estaba allí en la multitud, le pidieron que lo ayudara a Jesús a llevar la cruz. Así que podemos ver que el Señor Jesucristo luego podemos ver que fue crucificado allí en aquella cruz. A su lado tenía a dos ladrones que también iban a ser crucificados. Dice que uno le decía que si verdaderamente el Cristo que lo salvara a él y a ellos allí, pero el otro dice que podemos saber que son trozos de la Biblia que son conocidos para nosotros, que este último ladrón dice que entregó su vida allí, y dice que el Señor le dijo: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Así que podemos ver que el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, no porque fuera un criminal, sino porque todo estaba ya escrito, todo estaba planificado por nuestro Padre Dios, que había enviado a su Hijo para que cumpliera con su ministerio allí. Y podemos ver que a los pies de la cruz, allí, mientras era crucificado, estaba su madre, estaban sus discípulos. Y luego vemos que el Señor Jesucristo entregó su espíritu allí en el capítulo 28. En el capítulo 27 nomás, en el versículo 46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que podemos ver que allí el Señor Jesucristo estaba clamando a su Dios por qué lo había desamparado. Y podemos ver que luego el Señor Jesucristo murió allí en aquella cruz. Y podemos ver que sucedieron muchas cosas cuando el Señor Jesucristo murió. Vemos que los sepulcros de algunos cristianos se abrieron. Vemos que el templo, el velo del templo se rasgó. Hubo terremotos, se oscureció. Y podemos ver que allí que los soldados que estaban al pie de la cruz se dieron cuenta que este verdaderamente era el Hijo de Dios. Así que podemos ver, hermanos, estos últimos días del Señor Jesucristo aquí en la tierra, los últimos días que Él estuvo, el ministerio que Él estuvo. Y vemos que cuán agradecidos debemos estar con nuestro Padre Dios, porque como sabemos nosotros somos pecadores, no merecíamos nada, pero Dios planificó esto de antes de la creación del mundo, de enviar a su Hijo Jesucristo. Envió a Jesús a nacer de una mujer, engendrado por el Espíritu Santo, a vivir en esta tierra. Y podemos ver que vino, que vivió, cumplió su ministerio
y cumplió lo establecido por su padre. Y podemos ver que fue obediente a su padre y obediente hasta la muerte de cruz, como dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuán agradecidos debemos estar nosotros como hijos de Dios de que nuestro Padre Dios haya enviado a Jesucristo. Porque podemos ver que por medio de ese sacrificio, hoy, aquellos que somos hijos de Dios, podemos y tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Porque nada merecíamos, pero el amor de Dios fue tan grande que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por cada uno de nosotros. Y debemos estar agradecidos y pensar en todo lo que Jesucristo sufrió allí, en estos últimos días allí. Y debemos estar agradecidos a Dios por ese privilegio que nos da de ser sus hijos y por haber mandado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra, hermanos. Fue una pequeña recopilación allí de los últimos días del Señor Jesucristo en la tierra. Y les invito que puedan estar leyendo estos últimos capítulos allí de Mateo en esta semana y para que puedan estar un poquito más empapados allí de la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Padre Celestial, gracias Padre por esta oportunidad, Padre, que nos has permitido de poder estar en tu casa, oh Padre. Gracias Padre por tu palabra que pudimos estar, oh Padre, viendo. Gracias Padre por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos poder tener ese privilegio de ser tus hijos. Gracias Padre por tú haber enviado a Jesucristo, tu Hijo, Padre Celestial, a este mundo para que viniera, para que muriera. Gracias por ese sacrificio, por la sangre de Jesucristo, Padre. Gracias, vertida de aquella cruz, que esa sangre, Padre, es la que nos ha limpiado y nos limpia de todo pecado para que podamos cada día estar gozando de ese privilegio de poder ser tus hijos. Gracias, Padre, por tu amor y gracias por tu misericordia con cada uno de nosotros, Padre. Dejamos nuestra iglesia en tus manos. Bendice también a aquellos hermanos que han de estar escuchando esta prédica también, oh Padre Celestial, y bendice también a aquellos hermanos que no han podido venir esta mañana. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.